de 900 jóvenes intentarán este año conquistar una de las plazas disponibles para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Las ganas de cumplir el sueño de convertirse en médicos lleva a muchos a realizar varios intentos para ingresar a la carrera. Luego de un año de estudio y privaciones, Brian Villasanti intentará ser uno de los 150 jóvenes que podrán este año estudiar medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Un camino que no será fácil, ya que deberá competir con otros 900 aspirantes. Se trata ya de su segundo intento por seguir la carrera de sus sueños y asegura que la primera experiencia le sirvió para dimensionar a lo que debía enfrentarse para estar mejor preparado. Asegura haber sacrificado toda actividad que no esté directamente vinculada al estudio. Porque normalmente cuando vos sos joven, pues todo es salida, salir con amigos, compartir. En cambio esto ya es distinto porque estás en tu casa y estás estudiando y vos ves a tus otras amistades que están en otras cosas y se van de vacaciones. Hoy, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te gustaría especializarte? La verdad que depende realmente. Pero lo que más me gusta es la parte de cirugía plástica. La expectativa es aún mayor para quienes vivirán esta experiencia por primera vez, como Liz Paola Sánchez, quien asegura estar dispuesta a seguir intentando ingresar hasta conseguirlo. Sí, me animo a probar hasta 3 años. Sí, de chiquitita, medicina o otra carrera no. Pero no solo el estudio cuenta para el éxito de un aspirante. Por estar obligados a tener al estudio como única actividad, la mayoría depende económicamente de sus padres o encargados, por lo cual los sacrificios afectan a toda la familia. Es 1 millón de guaraníes la inscripción y luego el cursillo, los libros, todo tiene su costo, no es nada barato, pero se puede, procurando, si de repente no conseguís hacer fotocopia, te vas a estudiar con tu compañero. Tras el cierre de las inscripciones y finalización del periodo de cursillo, son 5 las pruebas que definirán el destino de los estudiantes, marcando la diferencia entre si podrán o no estudiar medicina. Biología, ciencias exactas, que engloba matemática y física. Tenemos castellano, anatomía y química sería. El primer examen se realizará el 18 de febrero y el último será el 27, cuando se conozca a quienes, en unos años más, posiblemente estarán a cargo del cuidado de la salud de la población.